Muy buenos días, queridos amigos y amigas, en este día, viernes de la séptima semana del tiempo ordinario. La liturgia de la palabra nos presenta hoy de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 9 al 12, el Salmo 102. El Señor es bondadoso y compasivo. Y del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 1 al 12. Nos dice la carta de Santiago: Hermanos, no murmuren unos de otros para que no sean condenados, pues el juez ya está a las puertas. Tengan como modelo de constancia y sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. No en vano proclamamos dichosos a los que han dado ejemplo de paciencia. En concreto, han oído hablar de la paciencia de Job y conocen el desenlace al que condujo el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni hagan ningún otro tipo de juramento. Digan sí cuando es sí y no cuando sea no, y no serán condenados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este texto ya estamos llegando al final, donde el autor da a la comunidad distintas recomendaciones. Tenemos hoy una que es muy importante: la paciencia. Nosotros muchas veces estamos llamados hoy a la inmediatez. Todo queremos ya. ¿Por qué no sale ya esto? ¿Por qué no sale ya lo otro? Y los medios de comunicación también ayudan a que cada vez estemos más ansiosos por el tiempo. Parece como que el tiempo se nos escurre por las manos. Y acá nos habla justamente de la paciencia, de la constancia y el sufrimiento. Y que tengamos la capacidad de mirar al pasado y proyectarnos al futuro para sabernos dentro del proyecto del caminar del tiempo. Y uno de los dos ejemplos, o de los dos ejemplos que pone el autor de la carta de la constancia y el sufrimiento y de la paciencia, es o son los profetas y es el mismo Job. Los que no leyeron el libro de Job del Antiguo Testamento, les recomiendo. Es un libro de la paciencia, pero al mismo tiempo de la paciencia donde finalmente se descubre a Job y se descubre el caminar y cuál es el sentido justamente de todo esto para llegar a conocer quién es Dios. Y Job termina diciendo al final del libro: antes te conocía de oídas, de lo que me han dicho, pero ahora te conozco yo mismo por experiencia. He hecho experiencia de Dios. Y eso me parece lo más hermoso. Y por eso dice la paciencia de Job y conocen el desenlace. Y aquí cita el Salmo: el Señor es compasivo y misericordioso. Entonces termina diciendo hoy justamente que no tomemos ni juremos en falso, sino ni tomar el nombre de Dios en falso, sino que cuando hablemos nuestra palabra sea el sí o el no. Lo demás, lo demás ya sabemos de dónde viene, como dice Jesús, lo demás viene del maligno. Y entonces, dice el autor del libro, de la carta aquí, no seremos condenados. Ciertamente, es allí donde radica nuestra autenticidad. Y es interesante mirar un poco cómo la vida a veces nos lleva justamente a buscar, a mirar todo esto de manera inmediata. Queremos ya todo. Y sin embargo, es importante que en la vida miremos el pasado
para mirar el futuro y en ese futuro caminamos nosotros. Entre el pasado y el futuro está el presente que nos toca vivir. Pero cuando nos toca vivir y sabemos que con la paciencia y con la autenticidad y la veracidad de nuestra vida construimos justamente aquello que da constancia, que da fidelidad y que da conocimiento y apertura al proyecto de Dios. Hoy en el Evangelio le ponen una pregunta sobre el divorcio que permitía Moisés y Jesús dice por la dureza del corazón, pero al principio no fue así. Y entonces termina diciendo hoy justamente que cuando los discípulos que no entendían este razonamiento de Jesús, y dice, es tan culpable el hombre o la mujer cuando quiere seguir un proyecto distinto. De ahí es importante captar el tiempo presente. ¿Cuáles son mis proyectos y cómo los enraizo? ¿Cómo meto las raíces en el proyecto que Dios tiene para mí? Para que la fidelidad y la autenticidad de mi vida, de mis actos, sea concorde al proyecto de Dios. Ir descubriendo ese proyecto de Dios y no afanarme cuando en el hoy no está presente. Siempre estará presente Dios en la vida nuestra. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga hoy y siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día, un buen viernes.